Perfecto, muy buenas noches. De parte de la carrera de Administración Financiera y Contabilidad y Asesoría Tributaria, es un gusto para nosotros poder tenerlos presentes el día de hoy y poder celebrar este día tan importante como lo es el Día del Contador. En el arte de la contabilidad, cada número cuenta una historia de éxito. Hoy celebramos a aquellos que traducen cifras en logros y hacen posible el progreso empresarial. Feliz Día del Contador. A continuación, tenemos la bienvenida a la celebración del Día del Contador Ecuatoriano a cargo del Magíster Wilson Poma. Ya, hola, hola, buenas noches. Sí, perdón, no podía activar mi audio. Muy bien, buenas noches, queridos docentes, buenas noches, queridos estudiantes. También damos la bienvenida, pues antes que a la magíster Liliana González, que nos va a acompañar en esta noche. Es para mí sumamente gratificante este momento, este día tan importante, mis queridos jóvenes, que son ustedes, que son contadores ya en formación. Es una carrera, sí, es una carrera hermosa, es una carrera muy bonita, que yo siempre en mis clases incluso les digo, ¿no es cierto, chicos? Elijan algo que les guste y cuando ustedes hacen algo que les gusta, no van a sentir ese peso, esa presión dentro de su carrera profesional. Es por ello que les invito pues este día, no sin antes, obviamente, pues felicitándolos a cada uno de ustedes por esta profesión que han elegido, por lo que se están formando y para lo que se van a formar, que es una carrera de muchísima responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad como tal, responsabilidad personal, también tenemos una responsabilidad social incluso desde los diferentes ámbitos que podamos desempeñarnos o desarrollarnos con esta profesión. Quiero dar doy pues por iniciada esta pequeña charla, conferencia con nuestra querida Liliana González, a quien saludo desde acá, pues sí, le damos la bienvenida. Chicos, bienvenidos todos mis queridos jóvenes y de igual manera Liliana. Gracias, Carlos. El audio. Eso, ahí. Gracias, Wilson. Gracias, ingeniero Lucio, Cari, igualmente por la invitación que me han permitido en este día acceder justamente a este taller, en este día que es sumamente especial por el Día del Contador. Soy contadora también, entonces créanme que conozco realmente esta carrera que es súper noble y la importancia que tiene este rol tan chévere que tiene el contador dentro de las empresas. Así que simplemente quiero saludarlos. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos 116 personas conectadas. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal los han celebrado el día de hoy? Yo quiero que me pongan en el chat, que quiero que hagamos esta charla un poco interactiva, dinámica, ¿no? Porque a veces las finanzas personales, a veces catalogamos como que son un poco aburridas, son números, pero no quiero que sea eso. Quiero que ustedes se lleven el día de hoy información valiosa. Quiero que realmente ustedes tomen conciencia del manejo de sus finanzas el día de hoy. Así que cuéntame en el chat un poquito cómo han celebrado el Día del Contador. ¿Ya ejercen? ¿Me pueden indicar más o menos de qué carrera o qué módulos son de contabilidad? ¿Alguien por ahí que se anime a activar el... A ver, voy a indicar. Si no se animan a hablar, yo les voy a ir preguntando, ¿les parece? A ver, Fernanda, ¿de qué módulo eres? Cuéntame un poquito tu experiencia como contador. Fernanda Curipón. ¿Estás con mute? Sí, es por el audio. Tercer Buenas ciclo. noches a todos. es- Creo que no tenemos permisos, pero estoy leyendo en el chat de contabilidad, de segundo ciclo, de tercer ciclo, de cuarto ciclo. Perfecto. Creo que tenemos de todas las áreas. Bueno, perfecto, chicos. Darles la más cordial bienvenida. Realmente espero que hayan tenido un día fabuloso y que los hayan celebrado como se merecen. Yo voy a empezar esta charla y mi charla con un proverbio chino que a mí me encanta realmente. Regálale pescado a una persona y realmente le darás un día de comida, pero si tú le enseñas a pescar a una persona, le darás habilidades y le darás comida para toda la vida.
Así que chicos, yo el día de hoy, como les dije al principio, quiero que justamente el día de hoy sea un día de intención, de propósito esta noche. Créanme que no cualquier persona está a estas horas conectadas, aprovechando un webinar gratuito para formarse, para capacitarse, para crecer, para evolucionar. Entonces, el día de hoy que sea justamente eso, que sean hacks que yo pueda compartir y que al menos créanme que una hora es un tiempo bastante corto para hablar de educación financiera, que es un tema bastante amplio. Sobre los componentes que vamos a hablar el día de hoy, creo que podemos hablar 2, 3 horas de cada componente, pero realmente quiero que el día de hoy ustedes se lleven ese bichito, que se lleven el ánimo de poder conocer más, de educarse financieramente luego de este taller, ¿no? Entonces, créanme que yo con eso me doy por bien servido. Ustedes saben el rol tan importante que tiene el contador dentro de las empresas. El contador se encarga ¿de qué se encarga? De controlar los gastos, de registrar ingresos, de registrar gastos, de planificar y organizar la empresa. Así que nosotros deberíamos entender claramente que el contador debería ser un máster, un pro, realmente poder controlar sus finanzas personales. Pero realmente no siempre es así. Créanme, y se los digo por experiencia. ¿Y por qué? Les voy a compartir pantalla. No sé si me confirman, Wilson, si yo ya tengo los permisos para poder compartir pantalla. Ya, Sí, sí, pues, correcto, sí. quiero aprovechar también para presentarles a todos los participantes de este webinar. Quiero informarles acerca de la magíster Liliana Yulisa González Lapo. Ella es asesora financiera y agente internacional de seguros BMI, CPA y máster en sistemas de información gerencial, apasionada de las finanzas personales e inversiones y comprometida con impartir educación financiera. Su experiencia abarca ámbitos operativos, financieros, auditoría, estrategia y gestión comercial, como analítica de datos en el sector bancario, experiencia previa en el sector público como especialista financiera. Ahora sí, bienvenida Liliana. Gracias, Carlos. Bueno, estas realmente son cuestiones de experiencia que podemos mencionar, pero realmente a mí no me llenan. ¿Saben por qué? Porque lo que más creo que me acredita a mí como persona para poder estar impartiendo este taller aquí el día de hoy, esta noche con ustedes, es creo, y yo lo puedo decir con toda la humildad, es todas las metidas de pata que he tenido a mis 34 años de edad. Créanme que ahora tengo una obsesión, soy apasionada de las finanzas personales, pero por eso, porque créanme que a mis 34 años he perdido demasiado dinero. He intentado y he hecho muchas cosas en mi vida que no han estado correctas. ¿Por qué? Porque he tenido un desorden tal vez dentro de mis manejos financieros, del control de mi dinero. Realmente incluso cuando yo me casé, con la persona que uno se casa y las personas que tal vez sean casadas, me pueden decir, yo creo que si mi esposo estuviera aquí, capaz me ahorca, pero él sabe que es así. Él sabe que no todos somos muy buenos con los números. Ejemplo, Cari fue mi compañera y fue la persona justamente que me realizó esta invitación. Me conoce muchos años. Muchas personas de mi carrera me decían, Lili, tú eres muy buena con los números, pero aún así, siendo buena con los números, he perdido demasiado dinero a lo largo de mi vida. Y yo creo que ese ha sido mi motivo principal para estar conversando el día de hoy con ustedes. Porque justamente la ausencia de tener una cobertura médica, de no tener un seguro para mitigar ciertos riesgos en mi vida, no tener planes de emergencia a lo largo de mi vida, dedicarme a emprender, dedicarme a invertir dinero, pero sin una planificación adecuada, me ha hecho perder mucho dinero. Y adicional, tener una pareja justamente que tampoco era muy bueno con el manejo de los números, eso sumó a que nosotros perdiéramos mucho más dinero. Entonces, créanme que para poder salir y los salvavidas que yo he necesitado en mi vida, para yo poder resurgir financieramente y ahora poder decir que yo tengo unas finanzas saludables, justamente ha sido la implementación de los hacks financieros que les voy a mostrar en este momento. Yo, si bien he denominado como que este taller finanzas para los contadores, sí, pero quiero que ustedes se enrumben hacia la independencia financiera con estos pasos que yo les voy a dar a conocer, con estos elementos que yo les voy a dar a conocer. Quiero que ustedes vean en ellos pasos para proteger y multiplicar su patrimonio, porque créanme que ustedes están en una edad idónea para construir patrimonio. Díganme, chicos, nosotros somos contables. Díganme cuál es la ecuación contable base.
¿Cuál es la ecuación de la contabilidad? ¿Cuál es la ecuación que necesitamos implementar en una empresa? Escríbanmela en el chat. ¿Les parece? A ver, quiero ver el primero que me ponga cuál es la ecuación contable. No veo. A ver, vamos con Mayerly Calero. Dime cuál es la ecuación contable. Escríbemela en el chat si no tienes audio compartido. Yo quiero que ustedes se den cuenta realmente que la ecuación contable que nosotros tenemos en la carrera de contabilidad es la ecuación que nosotros necesitamos para ganar el juego del dinero en la vida. Y no es tan complicado. Creo que Mayerly por ahí se me durmió un poquito, pero vamos. La ecuación contable que nosotros aplicamos en las empresas, ¿qué son? Activos menos pasivos igual patrimonio, ¿cierto? En la vida es eso. Nosotros necesitamos que incrementar activos, disminuir pasivos para engordar nuestro patrimonio. Pero no muchos saben ganar el juego del dinero. Yo quiero que nosotros hagamos o nos empecemos a imaginar este planteamiento en la de clases, 6 de la tarde. Salen luego de 8 horas de estudio, salen del Instituto Sudamericano sin haber comido toda la tarde. Ustedes no se han alimentado en un transcurso de 5 horas, por darles un ejemplo. Ustedes salen a la calle aunque saben que tienen una alacena, un refrigerador repleto de comida. Ustedes salen y encuentran puestos de hamburguesas, puestos de agachaditos, en fin, de un sinfín de platos que ustedes pueden escoger. Y aunque ustedes saben que el propósito en su vida ha sido ahorrar, ustedes saben que año tras año se ponen ese propósito. Este año voy a empezar a ahorrar. El siguiente mes voy a adquirir ya el hábito del ahorro. Voy a empezar a ahorrar 50, $100. Pero claro, yo sé que este dinero que me he puesto como propósito lo tengo con la única intención de ahorrar, ¿perfecto? Pero ¿qué pasa? Yo salgo usualmente de mi día a día y encuentro este tipo de situaciones y no me importa. Yo prefiero la satisfacción inmediata. ¿Y qué es lo que hacemos como personas? Yo siempre digo que los latinoamericanos, nosotros nos dejamos ganar por nuestra esencia inmediata, porque siempre queremos una satisfacción inmediata. Nos cuesta dejar y postergar beneficios a largo plazo porque siempre queremos rápido. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro actuar ese rato? Lo más sensato y lo más coherente sería que digan, no, tengo una alacena llena, tengo un refrigerador lleno, yo me puedo ir a preparar en casa, pero no. Prefiero salir de clase, salir de mi trabajo y pasarme comiendo una hamburguesa, tomarme un cafecito con un amigo, salir a tomar. Y yo no digo, chicos, que realmente eso esté mal. Yo no digo que nosotros tengamos en la vida que dejar o privarnos absolutamente de ciertos placeres. No, jamás. Pero sí se trata la vida de un balance. Entonces, por eso es que aquí yo los invito a que ustedes tomen el control de sus finanzas. Para tomar el control de sus finanzas, ustedes necesitan entender que hay ciertos sesgos que nosotros como personas tenemos. ¿Por qué? Porque como personas, en lugar de saber que tenemos ese dinero, que utilizarlo en el ahorro o en nuestro propósito financiero que ya nos hayamos puesto, a largo, mediano, corto plazo, ¿por qué preferimos gastárnoslo en invitaciones a comer, en salida con amigos, en ropa, en placeres inmediatos? ¿Por qué? Porque chicos, nosotros como personas realmente tenemos sesgos financieros y las empresas, las marcas se aprovechan de esos sesgos financieros. ¿Cuáles son? Y vamos a hacerlo con memes como para no hacerlo aburrido, ¿cierto? Aquí estoy, siempre quiero vivir el presente. Estoy entre el que quiero ahorrar dinero, pero solo se vive una vez. Yo trabajo para esto, quiero darme, yo trabajo por algo, para darme lo que me merezco. Entonces empiezo a procrastinar con mi tiempo, con mi dinero y a no darle la urgencia necesaria a iniciar un plan financiero para todo lo que yo quiera hacer en la vida. Tenemos otro sesgo financiero que realmente es algo que nos priva de muchas cosas en la vida, que es el miedo. Para ser libres financieramente, tenemos que hacer morir a la persona pobre que llevamos dentro de nuestras personas.
Tenemos que hacer morir a esa persona limitante que tenemos dentro. Porque como les dije al principio, nosotros somos una construcción de hábitos que no solamente dependen de nosotros, sino que dependen de las enseñanzas que nos hayan dado nuestros padres, de las enseñanzas que les hayan dado nuestros abuelos a nuestros padres. Entonces es una tradición que de generación en generación nos han enseñado a hacerlas de forma tradicional, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que comprender que el riesgo realmente, o sea, aumenta los beneficios de rentabilidad en el futuro. Entonces, si nosotros queremos realmente alcanzar libertad o estabilidad financiera en nuestras finanzas, tenemos que romper el miedo, tenemos que aprender a invertir. Sabemos que realmente el riesgo es un factor importante. Y yo decía algo al principio, nosotros como contadores, nosotros somos la base de una empresa en el sentido de registro de hechos históricos. Las finanzas, chicos, no existen si no existe la contabilidad. No existen finanzas ni finanzas personales y realmente no existe contabilidad. ¿Por qué? Porque si bien las finanzas es el registro de la contabilidad, perdón, es el registro de ingresos y gastos, las finanzas, en cambio, es el futuro. Esos son las finanzas personales también. Es empezar a pensar en nuestro futuro. Pero ¿sabe por qué nos da tanto miedo justamente pensar en el futuro? Porque en el futuro, chicos, hay riesgos, hay cosas que no podemos controlar, hay miedos. Y eso es lo que nosotros no, a veces no nos gusta como personas. No nos gusta pensar en que algo nos pueda fallar en la vida o que se puedan suscitar ciertas cosas que no pueden ser muy gratificantes para nuestra vida. Pero realmente, así como nosotros como contadores somos expertos en implementar ciertas estrategias dentro de la empresa para controlar ciertos riesgos financieros, nosotros tenemos que implementar en nuestras finanzas personales este mismo tipo de implementos, este mismo tipo de salvavidas en nuestra vida. ¿Cómo los vamos a analizar? ¿Qué tipo de salvavidas nosotros tenemos que implementar en nuestras finanzas? El ahorro, la inversión, el manejo de seguros. Nosotros tenemos que aprender a implementar ese tipo de salvavidas en la vida, porque si nosotros no nos rompemos de ese miedo, créanme que podemos ser golpeados muy fuerte en el futuro. Una empresa no crece si nosotros no mitigamos y no vamos controlando todo esto. Nuestras finanzas familiares y nuestras finanzas personales no crecen si nosotros no asumimos que hay ciertos factores que nosotros tenemos que controlar, como el ahorro, como la inversión, como el manejo de seguros para mitigar riesgos en el futuro. Entonces, ¿cuál es el otro sesgo financiero que nosotros tenemos en la vida y como personas? La falta de autocontrol. Nosotros siempre nos vamos a un centro comercial y créanme que si nosotros vemos una oferta, nosotros queremos aprovechar. Pero aquí está nuestra habilidad y nuestra educación financiera, porque nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que comprender que no es lo mismo una necesidad que un deseo. No es lo mismo. Los deseos matan nuestras finanzas personales y nosotros no podemos asumir créditos y deudas por deseos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender. Nosotros para asumir una deuda, chicos, debemos preguntarnos, hacerle como la prueba de los 3 meses. ¿Yo puedo sobrevivir 3 meses sin este gasto? Si yo puedo sobrevivir 3 meses sin un gasto, no es urgente. Esto es un deseo. Y esto lo que va a hacer a largo plazo es incrementar mi deuda y matar mis finanzas personales. Entonces, nosotros como contadores debemos entender esto. Finanzas personales no solamente son para las empresas, no solamente son para empresarios, no solamente se deben aplicar en eso, se deben aplicar en nuestra vida familiar, porque estadísticamente el 80% de familias en Latinoamérica y de esposos realmente fallan y se rompen relaciones por la falta del manejo de dinero adecuado. Porque el dinero es eso, el dinero no es algo negativo como muchos nos lo quieren hacer ver. Créanme que si ustedes son creyentes, hasta Dios nos da muchos consejos financieros en la Biblia. ¿Por qué? Porque el manejo inadecuado de nuestras finanzas y de nuestro dinero mata hasta nuestras relaciones. Una de las principales causas de divorcio realmente es eso, la falta de gestión de su dinero.
las quiebras financieras. Entonces, yo aquí también quiero indicarles algunos hacks que como las personas tenemos miedo. Tarjetas de crédito, ¿para qué necesito un presupuesto? Chicos, una de las estrategias o de las herramientas principales que necesitan las empresas, y ustedes me lo pueden decir, son los presupuestos. He trabajado más de 10 años en la banca y créanme, ninguna institución se maneja sin presupuesto, porque esa es una forma de controlar cuánto me ingresa, a dónde voy derivando mis gastos y cuál va a ser mi estrategia. ¿Cuál va a ser mi estrategia para planes futuros, para cumplir mis sueños? Entonces, un presupuesto no solamente es para las empresas, es para nuestra vida. Tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito a veces muchas personas le tienen pavor, le tienen miedo, pero yo siempre hago una comparación. Cuando yo hablo con las personas, con mis clientes, yo siempre les digo, no tengan miedo de las tarjetas de crédito. De hecho, las personas y los expertos financieros usan sus tarjetas de crédito en la mayoría de los gastos. Yo uso mis tarjetas de crédito para todo, pero tenemos que ser totaleros. Uno no puede asumir gastos y deudas con las tarjetas de crédito si no va a estar en la capacidad de pagar en ese mismo mes el valor que yo asumo con la tarjeta de crédito. Entonces, las tarjetas de crédito son un instrumento fabuloso, aparte, porque cuando somos jóvenes, chicos, las tarjetas de crédito te regalan cashback, te regalan puntos, te regalan seguros, beneficios a los que tú puedes acceder, pero sabiéndolas usar. Y aparte, algo que es fabuloso que nos ayuda en nuestra construcción de score crediticio. ¿Ustedes saben qué es un score crediticio? Seguramente sí. Un score crediticio, cuando nosotros estamos en esta construcción patrimonial, en engordar nuestro chanchito patrimonial cuando somos jóvenes, créanme que si ustedes no tienen una credibilidad financiera en los bancos, no van a ser sujetos de crédito. Entonces, algo que yo debo cuidar mucho en mi juventud y cuando estoy creciendo patrimonialmente y siempre en la vida es mi score. Y una forma de construir mi score son las tarjetas de crédito. Aquí regreso nuevamente a no comprar por impulso. Pensemos realmente, como les decía, pensemos si nosotros vamos a comprar por deseo o por necesidad. Las deudas tienen que ser adquiridas, incluso con tarjeta de crédito, para consumos racionales, para consumos necesarios, para consumos que me ayuden a incrementar mi patrimonio. Si no es así, entonces mato mis finanzas. Yo también quiero invertir en interés compuesto. Créanme que muchos de los jóvenes con los que yo me topo en mi día a día no saben qué es el interés compuesto y aunque somos financieros, realmente no sabemos de qué instrumentos invertir, porque no es lo mismo ahorrar que invertir. Nosotros tenemos que sacarle ventaja a nuestro dinero con la magia del interés compuesto. Albert Einstein decía que el interés compuesto es la séptima maravilla del mundo, porque realmente te permite el crecimiento de tu capital, pero a largo plazo. Eso es lo que nosotros necesitamos entender, que es a largo plazo, pero que sí es posible que nuestro capital crezca y mitigar el estrés financiero de planes y proyectos futuros si yo soy hábil con el manejo de mi dinero. ¿Seguros de vida? ¿Para qué? Si todavía no me muero. Chicos, el seguro de vida no solamente es para casos de fallecimiento. El seguro de vida, como les voy a indicar más adelante, realmente son unos instrumentos fabulosos que también me permite construcción de capital. Y a la par, si me llega algo emergente y no controlado, como por ejemplo un fallecimiento prematuro, yo voy a tener a mi familia protegida. Entonces, un seguro de vida no es una cosa de que las personas deberían tener porque sí. No, es la capacidad que uno tiene de asegurar su dinero a largo plazo. Es como asegurar la capacidad que tú tienes de generar ingresos y más si tienes dependientes económicos. Vida es vital para tu vida. Retiro, créanme que un retiro, un plan de retiro, un PPR que se conoce normalmente, no se lo planifica a los 60 ni a los 50. Un retiro se inicia una planificación financiera cuando estamos en nuestros 20, cuando estamos en nuestros 30. Ahí nosotros tenemos todo el tiempo por delante para que realmente nuestro dinero pueda crecer y trabajar para nosotros y poder tener un gran capital a mis 65 años que me pueda dar tranquilidad.
porque eso es lo que yo necesito. Fondos de emergencia, esto es crucial, porque yo les dije algo que me acredita a mí al inicio para impartir talleres de educación financiera es justamente eso, de que cuando yo crecía financieramente, cuando era más joven, yo inicié muchos emprendimientos, inicié muchas ideas de negocio, pero que realmente un fondo de emergencia hizo que muchos se golpeen financieramente porque no supe cómo controlar ciertos gastos que yo necesitaba en su momento. Un fondo de emergencia es para eso. Si ustedes ya trabajan, si algunos de ustedes ya están trabajando, ¿qué pasa si el día de mañana los despiden? Si ustedes no tienen un fondo de emergencia de al menos 6 meses, ustedes están en riesgo. Eso tenemos que entender, que un fondo de emergencia es vital para poder suplir gastos que no podemos controlar. Entonces, pero chicos, esto no es culpa de ustedes. Muchas de las personas tal vez no conocen todo esto, pero ¿por qué? Porque en casa no nos enseñan. Aunque somos financieros, aunque somos contables, realmente en casa no nos enseñan. Venimos con sesgos cognitivos, venimos con paradigmas mentales que realmente afectan a nuestro adulto. Y ahí es cuando somos adultos, nadie nos enseña a ser adultos. Y cuando somos adultos pagamos todas las consecuencias de la falta de educación financiera, que no todas las personas se están capacitando como ustedes en este momento. No todas las personas salen de sus trabajos, luego de sus estudios y dicen, oye, quiero conocer un poquito de cómo organizar mis finanzas. Entonces, nadie nos enseña esto. En la escuela, peor. Cuando al menos yo estudiaba, no sé ahora los planes curriculares, pero cuando yo estudiaba, mi colegio, mi universidad, a mí no me enseñaban nada de esto. Créanme que sería fabuloso que a nosotros nos enseñen cómo invertir a intereses compuestos, cómo reconocer herramientas seguras que a mí me permita capitalizarme a largo plazo, cómo reconocer instituciones seguras. Porque créanme que yo que trabajo ahora en el mundo de los seguros, la gente tiene un miedo, ¿por qué? Por el tema de pirámides. Pero ahí no es culpa de ellos, es culpa de nuestra educación, culpa de que a nosotros no nos enseñaron. Y los bancos menos. Los bancos no nos enseñan, los bancos realmente hacen que nosotros usemos nuestro dinero a favor de ellos. Ellos sí utilizan la magia del interés compuesto, les digo porque he sido banquera, pero a favor, y créanme que a mí me duele, porque he trabajado 10 años en la banca y es tan triste realmente poderse topar día a día que a ti te llegan correos en tu bandeja de entrada de personas y familias a las que les embargan una casa, a las que les embargan un bien. ¿Por qué? Porque no saben pagar una deuda, porque asumen deudas que no pueden pagar. Entonces los bancos no pierden. Quienes no sabemos manejar nuestro dinero somos nosotros. Entonces, hoy estamos para cambiar eso. Hoy estamos para crecer financieramente y al menos que hoy sea el principio para hacer algo diferente con su salud financiera. Entonces, ese es el panorama. La falta de educación financiera y no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica. Bancos que sí sacan ventaja justamente de esto, de la falta de educación que tenemos. Un sistema de pensiones frágil, porque realmente, créanme, que creemos que el sistema de pensiones de nuestro país va a ser suficiente para nuestro retiro. Y créanme que si ustedes creen eso, ustedes igual están en la cuerda floja. Créanme que su yo viejito que llevan dentro les va a agradecer que realmente aprendan a invertir, que realmente aprendan a trabajar su dinero hoy, no a los 50 años, sino hoy que tienen 20 o que tienen 30 años. Entonces, eso chicos, entonces esta capacitación que sirva para eso, para que ya no continúen así, que ya no sean parte del 90% de la población que vive al día, del 90% de la población que realmente no se toma en serio las finanzas personales, del 90% de la gente que vive pidiendo dinero. ¿Y saben qué? Yo vengo justamente antes de entrar a esta charla. Una compañera me dice, una compañera de muchos años, vio la invitación que yo compartía de esta charla y me decía, Lili, préstame dinero. Necesito
tanto de dinero para una semana. ¿Ustedes, chicos, realmente creen que eso es chévere? Estar pidiendo dinero cuando vivimos toda la vida viviendo al día, que nos alcance únicamente para pagar las deudas. No, chicos, o sea, eso créanme que no es bonito. Cada uno tiene que encargarse de construir un plan de emergencia. Cada uno tiene que encargarse de ahorrar para situaciones inesperadas. No estar dependiendo de familiares, no estar dependiendo de amigos. Entonces, yo en ese sentido soy muy clara con familiares, con amigos. Incluso el hecho de estar prestando dinero, y ustedes han de ser tal vez de esas personas que alguna vez han prestado dinero y a veces terminan haciéndose hasta de enemigos con la gente. Entonces uno tiene que ser claro con las intenciones de la gente porque aparte es como alimentar esa creencia limitante. Y como yo decía, mi dicho del principio, enseñémosle a la gente a trabajar. Yo créanme que a personas que me piden dinero, yo las invito a trabajar conmigo. Y quien me accede justamente a la oportunidad de trabajar conmigo, bienvenido sea para mí, porque tiene un ingreso adicional y nosotros tenemos que acostumbrarnos en la vida que un ingreso nosotros debemos conseguirlo de varias fuentes, no solamente de una. ¿Ok? Entonces, empecemos a aterrizar justamente nuestros planes, cuánto necesitamos para nuestros planes, cuándo queremos que se cumplan esos planes, cómo. Nosotros necesitamos enfocarnos en construir planes para diferentes objetivos. Planes de retiro, enfocarme a ahorrar para un plan de retiro, enfocarme a ahorrar para un fondo de emergencia, enfocarme a ahorrar para construir una casa, enfocarme a ahorrar para un plan educativo, pero con paciencia, no asumiendo deudas porque sí, no asumiendo deudas que no conozco realmente cuál va a ser el costo financiero de esa deuda. Créanme que una de los errores más garrafales que tenemos como jóvenes es que cuando empezamos a trabajar, nuestros papitos nos dicen, ¿sabes qué? No desgastes tu dinero. Endeúdate para que no te gastes tu dinero. Y una de las deudas que nosotros adquirimos siendo jóvenes es un auto. Y créanme que ese es uno de los errores más catastróficos que podemos conseguir, o sea, hacer contra nuestras finanzas personales cuando somos jóvenes. ¿Por qué? Porque un auto, créanme que no es un activo, para mí no es un activo, es un gasto. Pagas mantenimiento, pagas gasolina, pagas impuestos, no te está ayudando a incrementar tus activos. Entonces, enfoquémonos en qué vamos a invertir y a utilizar nuestro dinero. Entonces, si quieres comenzar realmente a tener más dinero en tu billetera, ¿cuál es el primer paso? Y yo les dije al inicio, las empresas necesitan como estrategia fundamental un instrumento que es vital, es el presupuesto. Y no solamente, como les dije, lo necesitan las empresas. En nuestras finanzas personales es crucial tener un presupuesto. El primer paso realmente de unas finanzas saludables es esto. Y esta es una de las herramientas, como les digo, que no solamente son o sea, para millonarios, son para todos, no solamente para empresas, es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a empezar a registrar cuánto gano, cuánto gasto y qué oportunidades tengo para el ahorro y qué oportunidades tengo para la inversión. Y estas oportunidades me van a permitir planificarme para mis sueños y para mis metas. Entonces, estadísticamente, como les decía, las personas realmente piden dinero, pero ¿por qué? Que no se han presupuestado adecuadamente. Entonces, vamos, ¿qué pasos nosotros necesitamos para cumplir un presupuesto? Siempre hagámoslo por escrito, chicos. Anotémoslo. Anotemos todo. Anotemos todos los ingresos y los gastos que nosotros tenemos. Perfecto. Ahora con la tecnología hay herramientas que incluso pueden encontrar ustedes en la web, muchas plantillas gratuitas de cómo manejar un presupuesto. Hay apps fabulosas realmente para poder manejar también el presupuesto y poder controlar todos nuestros gastos, incluso nuestros gastos hormiga, que realmente son como un corte a la vena para nuestras finanzas personales.
Entonces, un presupuesto también sirve para empezar a apartar el ahorro. Y para apartar el ahorro, realmente nosotros debemos separarlo de nuestros ingresos al inicio, no lo que me sobra, no lo que me queda una vez que yo he terminado de gastar, incluso en placeres inmediatos. Porque créanme que si ustedes manejan sus finanzas así, nunca van a ahorrar en su vida. El ahorro se tiene que automatizar. Apenas llega mi ingreso, yo necesito separar un porcentaje para mi ahorro. Expertos financieros y los libros más reconocidos de finanzas personales recomiendan el 10%, pero para mí eso es subjetivo, porque ese 10% no va a ser suficiente si realmente tú quieres tener una jubilación temprana. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar en virtud de lo que nosotros queremos. ¿A qué tiempo? Como les decía, aterricemos nuestras ideas. ¿En qué tiempo yo me quiero jubilar? ¿En qué tiempo me quiero comprar una casa? ¿En qué tiempo necesito ingresar a esta maestría? Entonces, es importante que yo me empiece a planificar y a saber en qué realmente estoy gastando mi dinero para determinar esas oportunidades y empezar a separar el ahorro que necesito para cada uno de estos planes desde el principio. Y si ahora no estás ahorrando, es la oportunidad perfecta. Inicia con tu presupuesto. Empieza a anotar todo, y empieza a determinar justamente estas áreas de oportunidad. Y si necesitas justamente y no estás teniendo ahorita oportunidades de ahorro, empieza a liberar flujo. Necesitamos flujo de efectivo. Entonces, utilicemos salvavidas como el ahorro, la gestión de la deuda, la inversión para liberar el flujo y tener más oportunidades para iniciar este tipo de planes que les acabo de comentar. Porque, como aquí tenemos justamente el paso 3, nuestras metas tienen que ser planificadas, chicos, no son cosas que se tienen que ir haciendo al azar. A mí se me ocurrió mañana tener una casa, me endeudo. El costo financiero es demasiado elevado. Nosotros tenemos que iniciar una planificación desde que somos jóvenes para empezar a ahorrar. Por ejemplo, mi idea, digo, quiero tener mi casa en 5 años, perfecto. ¿Qué voy a hacer para conseguir esa casa? ¿Conseguir un ingreso adicional? ¿Tener un trabajo adicional? ¿Empezar a facturar por comisiones? ¿Ponerme un emprendimiento adicional? Porque si ustedes penden de una sola fuente de ingresos, créanme que nunca van a conseguir sus sueños ni sus planes si solamente dependen de una fuente de ingresos. Entonces, empecemos a planificar nuestras metas y que nuestro vehículo financiero esté acorde a esas metas. Créanme que una de mis principales motivantes para renunciar a la banca fue justamente de que yo ya quería que mi vehículo financiero sea mucho más amplio, porque a veces sí, nos acomodamos a un sueldo y es bonito tener esa garantía de que yo llego a fin de mes y tengo esa estabilidad, pero créanme que una sola fuente de ingresos realmente no va a garantizar mi libertad financiera si yo quiero un retiro joven. Entonces, busquemos el vehículo, busquemos recursos adicionales, invirtamos nuestro dinero, hagamos que el dinero trabaje para nosotros y compartámoslo con nuestra familia, porque nuestra familia tiene que estar comprometida. Como yo les dije al inicio, mi esposo al inicio era súper malo con sus finanzas, pero realmente él tiene que comprometerse con nuestro crecimiento y con nuestro retiro joven. Entonces, él necesita saber cómo se va a manejar el presupuesto de la familia este mes y cada mes. ¿Por qué? Porque tenemos planes juntos. Nuestros hijos tienen que estar involucrados también en esos planes. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de nuestro futuro y nuestra tranquilidad en el futuro. Entonces, enseñarles a ellos un hábito incluso de ahorro desde temprana edad es crucial porque vamos a construir adultos responsables. Enseñarles la importancia de la inversión es construir adultos responsables. Entonces, es eso. Nuestro presupuesto también nos va a ayudar a tener tranquilidad. Vamos a tener fondos de emergencia. Vamos a saber cuánto ganamos en el año, qué salario tenemos, cuántas estamos facturando por comisiones, bonos, utilidades, etcétera. Saber cuánto puedes ahorrar y hasta cuánto te puedes endeudar. Saber justamente que tú puedes conseguir metas financieras y las harás realidad. Pero si tú no tienes una claridad de tu presupuesto, créanme que es imposible.
¿Cómo hacemos un presupuesto? Ustedes en contabilidad y manejo de las empresas, realmente manejar un presupuesto es pan del cada día para nosotros como financieros. Nosotros debemos saber manejar presupuestos y un presupuesto familiar no es más allá justamente de lo que nosotros aplicamos en las empresas. Necesitamos ingresar cuánto ganamos, tanto en ingresos fijos como en ingresos variables, pero necesitamos anotarlo todo. Incluso, ¿por qué? Porque créanme que yo me voy a organizar financieramente en virtud de mis ingresos. Si uno es solo, tengo un solo ingreso para manejar toda mi planificación financiera. Pero ¿qué pasa cuando yo ya soy casada? Tengo dos ingresos para yo poder utilizar ese dinero. Entonces, yo usualmente, ¿qué hago? Créanme que el ingreso de una de mis partes, de mi esposo o la mía, lo ocupamos para ajustarnos a nuestros gastos fijos del mes, pero la otra parte, el otro ingreso, que es la de mi esposo, la utilizamos para reinvertir, para ahorrar, para capitalizar, para adquirir activos. Porque nosotros cuando somos jóvenes tenemos que enfocarnos, chicos, en que mientras más construyamos activos o adquiramos activos, eso me va a dar mis pasivos luego, eso va a comprar mis pasivos luego. Pero tengo que enfocarme en construir activos. Pero para eso necesito tener claridad de cuánto es mi ingreso y saber en qué gasto y clasificar mis gastos. Todos mis gastos tienen que ser clasificados en gastos de salud, en gastos de seguros, en servicios básicos. Nosotros tenemos gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos, sí o sí, aunque no siempre el monto tal vez sea igual mes tras mes, pero sé que los voy a ocupar todos los meses, los voy a ocupar todos los meses. Entonces, yo puedo ir controlando estos gastos. Gastos variables, gastos de, qué sé yo, de gastos hormiga. Yo hasta incluso debo empezar a mapear y a controlar mis gastos hormiga, porque si necesitan una fumigación esos gastos hormiga, empecemos a verlo desde temprano. ¿Por qué? Porque yo empiezo a controlar cuánto gasto semanalmente, cuánto gasto mensualmente, cuánto gasto anualmente en gastos hormiga, en las salidas con las cervezas de los amigos, en las salidas a los cafecitos cada que yo salgo del trabajo, en los cafecitos incluso que uno tiene por costumbre dentro de los trabajos tomar a las 10 de la mañana. O sea, realmente todos esos son gastos hormiga que yo realmente necesito determinar cuánto de mi presupuesto o cuánto de mis ingresos mensualmente estoy destinando a esto y empieza a determinar áreas de oportunidad. En este presupuesto que yo les estoy mencionando acá, veo que la persona está en contra. Dicho en otras palabras, lo más importante es que nosotros podamos identificar que, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos nuestro presupuesto? Ingresos mensuales menos gastos mensuales, yo necesito tener un balance, por lo menos un balance, por lo menos un equilibrio. Pero si mis ingresos son mayores que los gastos, felicidades, chicos, porque tienen buenas finanzas, tienen finanzas saludables. Ustedes van a poder utilizar su dinero en adquisición de activos, en incremento de patrimonio, en adquirir bienes, en construir fondos de emergencia, en ahorrar para su retiro. Eso es lo que les da unas finanzas saludables y es cuando nosotros estamos gastando menos de lo que nosotros ingresamos. Entonces, empecemos acostumbrémonos a vivir un poco con un valor menor al que nosotros estamos generando en ingresos. Créanme que sí se puede, porque a lo largo de nuestra vida siempre estamos incrementando nuestros ingresos y a medida que también ganamos más, gastamos más. Entonces, realmente empecemos a controlar con un presupuesto para determinar esas áreas, como les digo. ¿Qué pasa cuando nuestros ingresos son iguales a los gastos? Tenemos un equilibrio, sí. Podemos cumplir nuestras deudas mes tras mes también, pero no van a poder ahorrar, no van a poder incrementar su patrimonio, no van a poder ahorrar para su retiro. Entonces, no es lo ideal. Este escenario es el escenario en el que nosotros necesitamos liberar flujo. Necesitamos determinar qué gastos hormiga me están desangrando mis finanzas, dónde yo puedo conseguir un flujo de efectivo. O si no, necesito conseguir una fuente de ingresos adicional, pero consigamos flujo para adquirir activos. ¿Qué pasa cuando mis ingresos son menores a los gastos?
realmente estás en un problema. Realmente es un problema y es el problema que lo sufre más del 80% de la población, porque créanme que más del 80% de la población adquiere deudas en el mes a mes. Se sujeta a la tarjeta de crédito porque si ya no me alcanza, perfecto, voy a utilizar mi tarjeta de crédito, ese crédito inmediato que yo tengo con mi tarjeta de crédito para poder salir a salvo ese mes. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Adquiriendo, incrementando poco a poco deudas. Eso es un grave problema. Entonces, como les dije, la construcción de un presupuesto va de la mano y tiene que estar atado a una planificación de metas. Es como cuando elaboramos un presupuesto dentro de las empresas. Un presupuesto no se elabora así por así, ¿cierto? Se elabora bajo una planeación estratégica. Yo tengo objetivos estratégicos tras ese presupuesto. Entonces, en nuestra vida personal, yo tengo que tener metas súper claras y el presupuesto se tiene que atar a esas metas. ¿Qué quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué harás para conseguirlo? Y como yo les dije al inicio, y ya hablamos justamente de esto también, no es dejar de gastar todo tu dinero, ni dejar los placeres inmediatos, sino es que tú realmente te des cuenta en qué gastas y la capacidad justamente que tú sí tienes de ahorrar. Porque créanme que sí se puede ahorrar. Y una forma en cómo yo lo hago y un tip financiero que les puedo comentar en cómo yo adquiero mi ahorro es que lo automatizo y lo automatizo con mi tarjeta de crédito en fondos de inversión. Entonces, mes a mes se me debita, me acreditan, llegan mis ingresos, tengo mis estados de cuenta de ingresos y se automatiza. Entonces, yo ya no me preocupo, yo simplemente sé que tengo menos dinero para acoplarme a mis gastos variables, que son mis salidas o mis placeres inmediatos, pero tengo que automatizar el ahorro. Entonces, aquí viene la pregunta para ustedes. ¿Qué significa para ustedes el ahorro? ¿Es indispensable para su vida? ¿O es lo que me sobra después de gastar y nunca casi me sobra dinero para ahorrar? O algunos ni siquiera saben qué es el ahorro, qué es eso, o sea, porque no me interesa. Realmente no me interesa ahorrar y créanme que qué mal le hacen a, como siempre digo, a su yo viejito del futuro. Qué mal le hacen, créanme, a su salud financiera del futuro. Si más adelante van a tener hijos, créanme qué daño que les hacen, porque si ustedes primero no trabajan eso desde casa, ustedes ahora son expertos en cuidar la salud financiera de las empresas, pero si ustedes no cuidan su propia salud financiera, no son un reflejo de lo que hacen. Nuestra vida y nuestra carrera, nuestra profesión realmente, yo no tendría, créanme, valor para yo poder compartir el día de hoy con ustedes esto si yo no lo implementara en mi vida. Entonces uno tiene que ser consecuente en la vida. Uno tiene que hacer y decir lo que hace. Entonces es eso. El ahorro es guardar una parte de tu ingreso hoy para usarla en el futuro. El ahorro también viene a ser un gasto, pero no un gasto de hoy, un gasto para nuestro futuro, un dinero que yo estoy guardando para planificaciones o planes futuros, que igual van a terminar siendo un gasto. Yo sé que a todos nos cuesta ahorrar, pero si no ahorramos, jamás podremos aprovechar las oportunidades. ¿Qué pasa si el día de mañana me dicen, Lili, mira, hay un terreno de oferta que realmente tú lo puedes asumir a bajos costos y tener paciencia y en unos 5 o 10 años realmente puedes capitalizar eso a un 30% de rendimiento? Tú le puedes obtener el 30% de rendimiento. ¿Ustedes creen que es factible que realmente yo adquiera un activo con deuda para sacarle provecho de aquí a 5 años? Porque los activos adquieren valor. Los terrenos adquieren valor. Pero ¿qué pasa si digo yo lo quiero, a menos que lo vaya a revender de forma inmediata y yo realmente puedo utilizar la deuda como apalancamiento? Pero si yo voy a tener, hoy voy a comprar un terreno y lo voy a tener 10 años y 10 años voy a estar pagando un crédito, eso ya no se convierte en un activo para mí, porque yo estoy asumiendo un costo financiero. Entonces, eso me permite el ahorro, que yo pueda tener fondos que si yo veo oportunidades inmediatas de inversión y que pueden estar
por encima justamente de la inflación, porque la inflación es algo que ustedes también deben conocer y deben manejar a la perfección, porque es el fantasma que mata nuestras finanzas. Si ustedes no saben invertir su dinero a tasas superiores a las que tiene la inflación en nuestro país, también están perdiendo poder adquisitivo. Pero eso es lo que nos permite nuestro ahorro, aprovechar todas las oportunidades, no estar preocupados por saber de dónde saco dinero para mis compromisos, tener el estrés de que si yo el día de mañana te enfermas y no tienes un seguro médico de gastos menores que te pueda cubrir una emergencia médica, tendrás un estrés financiero terrible. Vas a asumir deudas que realmente van a causarte mucho dolor también en el futuro. Entonces, empecemos a ver el ahorro no como una opción, sino como una prioridad en nuestro presupuesto personal. El retiro. Eso es algo que a mí me encanta hablar del retiro, porque este es otro pilar y otro elemento fundamental dentro de nuestras finanzas personales. Porque el retiro, chicos, o sea, como yo les dije, realmente no se lo empieza a planificar cuando tenga 60 años. Y a veces alguna vez una amiga me dice, Lili, pero les estás diciendo a las personas de 50 que ya no pueden ahorrar por su retiro. No es que no les digo que no puedan ahorrar, sino que posiblemente ya van tarde, porque tú tienes menos tiempo para que el dinero trabaje para ti. Eso es lo que yo es lo que siempre digo. Por ejemplo, expertos financieros recomiendan un 10% de nuestras finanzas para ahorrar para cualquier cosa, para cualquier plan. Pero hablemos a qué edad yo quiero retirar. Muchos decimos, quiero retirarme a los 40 años. Juan Hidalgo, tengo por ahí la manito levantada. Buenas noches. Ingeniero, le hago una consulta. En el caso nos hablaba Claro. referente al ahorro, pero, por ejemplo, ¿qué nos conviene más? En mi caso yo tenía entendido que el ahorro nos conviene más. Claro está que el momento de comprar un terreno, como usted decía, tenemos que igual seguir cancelando lo que, aparte del costo del terreno, ¿no es cierto? Tenemos que seguir pagando anualmente los predios y todo gasto que se genera a partir de, hasta poder venderlo y poder recuperar prácticamente la inversión. Pero es más conveniente ello como tal, al tener un activo, a tener prácticamente el dinero de pasivo y tenerlo guardado como un ahorro, porque también está la depreciación anual de ese mismo dinero, como usted decía, de la inflación. Entonces, preferible sería prácticamente el poder adquirir un bien. Y claro está, porque tampoco estamos seguros de que el bien vaya de por sí a tener una ganancia, porque puede que al lado del terreno pongan una cárcel y el terreno pierda todo el precio prácticamente. Entonces también está el que uno prácticamente adquiere un bien, un activo, pero a partir de un conocimiento o una información real de lo que puede y va a suceder. ¿No es cierto? Por eso Exactamente. mi pregunta Ajá. es prácticamente, ¿qué considera usted mejor? O bien lo mantenemos el ahorro como tal, con un capital de $100,000, o bien esos $100,000 para la compra de un activo que ese activo por el momento puede o no generar, porque igual va a seguir causándonos egreso tras egreso, pago anual, pago mensual, de lo que tenga que ser de servicios básicos y demás. Ujú. ¿Qué considera usted Ya. como la mejor ¿Cuál- opción? Ya, ¿qué te recomendaría yo? O sea, en ese sentido, cuando yo voy a adquirir la deuda no es mala, Juan. La deuda realmente es buena, pero tengo que usarla como apalancamiento. Ya vamos a hablar Ok. justamente más adelante un poquito de la deuda, pero siempre me tengo que apalancar. Por ejemplo, si yo voy a adquirir una deuda para adquirir un activo, y que ese activo realmente no va a tener una venta inmediata y no va a ayudarme a incrementar patrimonio porque obviamente no puedo controlar los factores externos, yo tengo que controlar que ese activo me vaya a generar un rendimiento, una plusvalía, tal vez que sea mucho más alta que la tasa o el costo financiero que tú estás asumiendo. Porque, por ejemplo, no es posible que yo adquiero $100,000 y la tasa y el costo financiero es tan elevado que yo voy a terminar pagando al banco $200,000. Y que Claro, si pero o yo, sea, por ejemplo, voy a vender el ejemplo, ingeniera, era referente al ahorro como tal, más no sacar un crédito para poder comprar el bien como, o sea, el bien inmueble, sino más bien al tener un ahorro, tener un capital de ahorro, $50,000, $100,000 y tener la posibilidad de comprar un bien. Preferible utilizar ese dinero del ahorro, no de una deuda, no de adquirir una deuda, sino del tener ese ujú, ahorro e invertirlo en un bien
a tenerlo a ese dinero prácticamente guardado para, por así decirlo, guardado, como un Perfecto. ahorro, como una caja escondida. De hecho, eso está súper bien. Por ejemplo, que tú puedas hacer eso es perfecto porque tú ya tienes una mentalidad inversionista. Porque si tú tienes tu ahorro, realmente si lo tienes debajo del colchón, lo tienes en el banco, tú pierdes poder adquisitivo. Preferible Correcto. lo tienes invertido en un activo. Porque el bien, obviamente a largo plazo, la paciencia es lo que nos da. Un bien de aquí a 5 o 10 años, en este caso, si tú te compras un terreno, ese terreno va a adquirir valor y plusvalía en el tiempo. Entonces, obviamente nos conviene tener más bien la adquisición del terreno, si lo vas a tener, por ejemplo, a tu dinero en el banco, que es lo mismo que yo siempre comparo, tener el dinero en el banco es como tener el dinero debajo del colchón. Entonces, realmente estás perdiendo dinero. Entonces, ahí sí comparto tu idea de que realmente puedas utilizar ese dinero para adquirir activos. Entonces, tú de aquí a 5 años vendes ese bien y ya les habrás obtenido tal vez un 15, un 20% de rentabilidad, dado el ejemplo de que incluso lo vendas al terreno en un año, en 2 años, y que ese terreno en 2 años ya haya adquirido una plusvalía de un 18% de tus ahorros. Entonces tú le estás ganando al dinero. Entonces, Correcto. el punto es utilizar el dinero de forma inteligente. O si bien, por ejemplo, no adquirimos activos, invirtamos el dinero, tenemos múltiples opciones de inversión. Hay muchísimas que créanme que necesitaría otra hora más para contarles todas las opciones que hay de inversión, y una de las opciones de inversión justamente son los bienes raíces. Los bienes de raíces nos tasan rendimientos que van desde un 15% a veces a un 30% anual y es genial. Entonces, pero si no, si lo vas a aprovechar con ahorro, es genial, pero si lo vas a hacer con deuda, hay que tener cuidado con el costo financiero. Janet, Muchas gracias. eh, ¿estás en mute, Janet? ¿No se escucha? No se escucha. No sé si me lo puedes escribir. Perfecto, esperemos que Janet nos escriba. Continuemos con el tema del retiro. Yo eso decía, cuando nosotros empezamos tal vez a limitar nuestro ahorro, un 10% de ahorro mensual, mucho tendrá que ver con nuestros objetivos que nosotros tengamos a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero retirar de aquí a 10 años, ¿ustedes creen que realmente 10% de ahorro sea suficiente? No. No, Si yo me quiero retirar de aquí en 20 años, tampoco. Yo con un 10% de ahorro y si únicamente lo destino ese 10% a mi retiro, yo me voy a tener que retirar a mis 40 años. Entonces ahí es cuando yo digo, ponte a pensar si vas tarde o realmente ya debes ponerte a pensar en obtener un PPR. Un PPR es opciones o instrumentos que realmente te permiten la capitalización y el ahorro de tu retiro a largo plazo. Entonces, los seguros de vida es una opción, que ya los vamos a hablar más adelante, es una muy buena opción para que ustedes empiecen a planificar su retiro. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, créanme que el IES, sí, o sea, en buena hora, créanme que si nuestro gobierno logra estabilizar el pilar financiero que tiene actualmente el IES en buena hora, pero quizás seamos la última generación que podamos tener cierto beneficio del Instituto de Seguridad Social. Lamentablemente, y a mí no me gusta hablar mal del Seguro Social, pero la situación no es fácil. Es un gran reto el que se presenta para nuestro gobierno, o sea, estabilizar las finanzas. Cerramos con un gran déficit. Realmente, ahorita justamente salían en las noticias que ya no hay ni siquiera para pagar décimos. Entonces, imagínense que de aquí a 15, 20 años realmente haya dinero en nuestro sistema de pensiones para poder cubrir nuestra tranquilidad y nuestra vejez. Ustedes quieren que realmente, no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo quieren que sea su vejez. Ustedes quieren depender de sus hijos, de familias, estar trabajando cuando tengan 70 años y en lo que sea, porque capaz ya no tienen ni la energía para trabajar como cuando lo hacemos cuando estamos jóvenes. Entonces, pensar en nuestro retiro realmente es vital también. Lo ideal que nosotros podemos tener es que tengamos el dinero suficiente.
y cómo calcular una fórmula básica y sin considerar la inflación. De hecho, porque la inflación hace que el costo de vida sea mucho más caro año tras año. Entonces, sin considerar la inflación, matemáticamente, ¿cuánto necesito para mi retiro? Es el promedio de mis ingresos que he tenido, si quieren, unos 10 años, y de ahí multiplicarlo por mi esperanza de vida. Si yo me decido retirar a mis 65 años y quiero vivir, tal vez tengo que espero vivir unos 10, 15 años, ¿cuánto necesito para mi retiro? ¿Con cuánto estoy acomodado a vivir? ¿Cuánto necesito para tener mi estilo de vida? Entonces, porque yo quiero que, tal vez ustedes, yo al menos me veo así. Cuando yo tenga 60 años, realmente quiero seguir viajando, disfrutando, y yo no quiero depender de mis hijos económicamente. No quiero decir, ¿sabes qué? Ayúdame con esto porque quiero comprarme tal vestimenta o quiero irme a tal lado, o necesito esto para para medicina o demás. O sea, realmente no. Nosotros tenemos que empezar a planificar ese futuro y esa tranquilidad desde ahora. Pero como no nos gusta pensar, justamente como decía, el latinoamericano tiene, creo que su memoria de simio, como yo suelo decir, a veces realmente prefiere la inmediatez, prefiere la satisfacción inmediata. Entonces, y no inicio planes de futuro. Pero créanme que la vida es un abrir y cerrar de ojos. 10, 15 años pasan volando y ustedes, créanme que lamentarán cuando tengan 50 años no haberme tal vez escuchado en este momento y haber iniciado una planificación oportuna de su retiro. La deuda. Cuando estamos en esas finanzas, cuando decía que nuestras finanzas están ahogadas, obviamente a veces las personas adquirimos deudas, como les decía, no por necesidad, sino por deseos. Nosotros vemos una oferta y realmente dices, lo difiero para 3 meses sin intereses. Y después me compro otro artículo más y dices, lo difiero para 3 meses más sin intereses. Pero eso poco a poco va siendo justamente que tú uses todo tu flujo en deuda y no en deuda buena, no en deuda para adquirir activos, no en deuda para planificar tu futuro, sino una deuda que realmente está ahogando tus finanzas y que no está haciendo que tu patrimonio crezca. Entonces, dejen de ser esos compradores compulsivos. Gestionen la deuda. Empiecen a ver, una manera, por ejemplo, de cómo yo he logrado bajar mis deudas. Uno tiene que, hay un efecto que financieramente para empezar a gestionar las deudas se conoce como el efecto bola de nieve. Como yo les dije, cuando fui joven, realmente metí mucho las patas que sí me quedé bastante endeudada, pero creo que ser hábil con nuestros números nos permite nuevamente liberarnos de ese flujo y otra vez empezar a invertir, pero ya hacerlo de una manera más inteligente, ya de una manera más consciente. Entonces, pero una forma en cómo nosotros nos podemos liberar de la deuda es clasificar nuestras deudas desde la más alta a la más baja y analizar también el costo financiero que tiene la deuda más alta y el costo financiero que tiene la deuda más baja. Porque a veces adquirimos créditos y créanme que si yo les pregunto y pudiera conversar con cada uno de ustedes, si yo les pregunto qué interés están pagando y cuánto terminarán de pagar en el término del crédito que ustedes tienen en este momento, ustedes no saben. Ustedes no saben ni siquiera cuánto están pagando de costo financiero por esa deuda. ¿Cuánto les está costando adquirir esa deuda? Entonces, una clasificación de nuestras deudas, del costo financiero, qué tasa tiene la deuda más grande y la más pequeña. Entonces, esto nos va a permitir destinar, si yo ya destiné con mi presupuesto, que tengo oportunidades de ahorro o de inversión, antes de ahorrar, antes de invertir, lo que tengo que hacer es liberar deuda, o sea, bajarme deudas y deudas malas principalmente. Entonces, pago la deuda con mayor costo financiero, la deuda que tiene el costo financiero más alto, es la primerita que yo voy a empezar. Y si puedo hacer abonos de capital con esas oportunidades o con ese flujo dentro de mi presupuesto, entonces pago la deuda más alta. Y si todas las deudas tienen un promedio similar de tasa de interés, entonces pago la deuda más pequeña. Liquido la deuda más pequeña y luego con lo que estoy acostumbrado a pagar, como ya estoy acostumbrado a pagar, le sumo a la siguiente deuda. Esos $100 que ya liquidé de la deuda más pequeña, los sumo a la deuda siguiente. Y ahora ya no va a ser tal vez 200 que pague a la deuda siguiente, va a ser $300 a la deuda siguiente. Pero en serio,
pónganlo como propósito. O sea, no se gasten ese dinero. No es porque ya terminaron de pagar una deuda, digan, no, ahorita ya tengo para irme a farrear, ya tengo para comprarme más ropa, y ahorita ya ya voy a poder irme de viaje. Los viajes van a llegar, la satisfacción y el disfrute es algo crucial dentro de la vida. Pero créanme que cuando ese disfrute se da con mayor tranquilidad financiera, lo van a disfrutar mejor. Entonces, empecemos a aflojarnos esas deudas. Ya, o sea, no digamos no al ahorro. Es el momento que nosotros empecemos a hacer las cosas de forma, como les digo, más sabia, por nuestra tranquilidad, ¿no? Entonces, esa es una forma de empezar a gestionar la deuda. Así que, chicos, si están con sus deudas asfixiadas, créanme que no están perdidos. O sea, solamente es empezar a utilizar los salvavidas que les he mencionado. ¿Cuáles son los salvavidas? Primero, gestión de deuda, el ahorro y la inversión. Créanme que si ustedes pueden manejar súper bien estos elementos, nuevamente van a poder resurgir y con valores positivos dentro de su presupuesto. Entonces, vamos con otro elemento dentro de nuestras finanzas que es clave. Como les dije, no es lo mismo ahorrar y como nos decía Juan, no es lo mismo ahorrar que invertir. Juan nos dio un ejemplo súper claro. Él me habló que el ahorro que él tenía, obviamente lo mata el ahorro si es que lo deja en el banco. Él me habló de una inversión, de una adquisición de un activo. Entonces, no es lo mismo ahorrar que invertir. Con la inversión nosotros podemos ganar rendimientos bastante atractivos y lo que nos va a permitir acumular patrimonio y eso a la par nos permite adquirir más activos. Entonces, tenemos que asumir riesgos. Y yo lo que les decía al principio, el miedo no nos lleva a ningún lado. Lo que uno tiene que tener claro en la vida es conocer su perfil de inversionista. Si soy un perfil de riesgo bajo, moderado, riesgo alto, yo sé obviamente que los rendimientos más altos tienen un riesgo más alto. Pero chicos, no todo, como les pongo acá, no todo lo que brilla es oro. Uno tiene que conocer realmente dónde invierte. Y yo les digo claramente que la persona que les ofrezca, yo que estoy en el mundo ahora de las inversiones también, la persona que les diga que les va a ofrecer una rentabilidad fija, una rentabilidad estable, que mes a mes te va a dar $3,000 de rendimiento, créanme que les está mintiendo, porque las inversiones no se comportan de esa manera. El riesgo en las inversiones reguladas y supervisadas por los organismos de control son riesgos variables. No, ninguna te puede garantizar una tasa de rentabilidad exacta. Lo que sí se maneja en las inversiones es promedios. Por ejemplo, como para mi retiro, por ejemplo, yo invierto para mi retiro en el S&P 500, en el Nasdaq 100. Entonces, nosotros sabemos que estos dos indicadores realmente en el transcurso del tiempo han tenido promedios de rentabilidad del 8% y han alcanzado el 12%, pero son promedios. Pero obviamente va a haber valores negativos en el mercado, que va a haber 4 años de los 20 años que tal vez el mercado caiga negativo y eso va a hacer que mi pico caiga. Eso obviamente va a hacer que yo asuma un riesgo. Pero sí hay instrumentos en los que yo puedo controlar mis ahorros y puedo cuidar mi dinero. Si yo no soy experto en invertir en el Nasdaq 100, en el S&P 500, porque obviamente es un dinero que tú también lo puedes perder si es que no sabes manejarlo, entonces lo puedes hacer a través de empresas reguladas. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo invertir en fondos indexados, que es un Nasdaq 100, un S&P 500, a través de una aseguradora? Y no necesito ser experto en inversiones, porque la aseguradora, como es regulada, te ofrece un techo y un piso de ese promedio de 20 años que tiene el comportamiento del indicador, ¿no? Pero obviamente nosotros tenemos que entender que antes de iniciar la inversión, ¿cuál es el primer paso? El ahorro, la gestión de la deuda. Para empezar a invertir es importante que yo tenga controlado esos dos factores anteriores, ¿ya? Y no dar el dinero. Créanme que el dinero a mí me cuesta hacerlo, no sé a ustedes, pero obviamente uno cree que si yo me levanto todos los días a esforzarme, a prepararme, a hacer algo, créanme que para mí esa es una forma de cuidar mi dinero, es ver dónde invierto mi dinero. Entonces, no le den el dinero a cualquiera.
Hay los sistemas Ponzi que son muy tradicionales aquí y X, ya hay muchas marcas aquí en Loja que yo he escuchado de sistemas Ponzi, porque créanme que es una alerta que te digan, oye, ingresa 2 personas, ingresa 3 personas y ya vas a ganar rentabilidad sobre las 3 personas que ingresas. Eso, chicos, no hace la inversión segura. O sea, esos son sistemas Ponzi que simplemente se sostiene, por eso es una pirámide. Las personas que ganan arriba o están en la punta de la pirámide se sostienen por los ingresos de las personas que están en la base. Pero ¿qué pasa cuando estas personas ya se asustan o dejan de aportar? Ya las pirámides caen. Entonces, no metan el dinero en instituciones que no son reguladas, en instituciones que no son seguras, pero tampoco se dejen privar por el miedo. Eso es lo que yo digo. No se dejen privar por el miedo porque si no, jamás van a conseguir libertad financiera, jamás van a lograr conseguir sus sueños. Necesitan tener un perfil de riesgo al que ustedes se sujeten, bajo, moderado, alto, pero realmente empiecen a trabajar su dinero, hagan que su dinero trabaje para ustedes. Eso es lo importante. Y yo siempre digo, ¿qué quieres lograr con esta inversión? Las finanzas tienen que tener propósito. ¿Saben por qué? Porque el dinero por sí solo es frío, el dinero por sí solo es muerto. Pero cuando yo le pongo un propósito de amor al dinero, créanme que eso es lo que a mí me motiva todos los días para levantarme. Y otra cosa es que el miedo no factura, la vergüenza no factura. Saquen provecho a sus habilidades, saquen provecho a lo que ustedes saben hacer, a los talentos que Dios les dio. Entonces, eso es lo que factura, eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, realmente empezarme a tener propósitos, ¿no? ¿Qué quiero hacer con estas inversiones? ¿Qué es lo que yo quiero para mi futuro? ¿Cómo me veo en mi vejez? ¿Casa quiero tener de aquí a 10 años? Porque todavía somos jóvenes, nos podemos planificar, adquirir bienes raíces, invertir en activos y demás. El tema de inversión es súper amplio, pero realmente si yo veo y tengo propósitos claros detrás de toda esta inversión, siempre un gran porqué. Yo digo que en la vida nos mueve un gran porqué. A los padres usualmente los mueve el amor a sus hijos y ese a veces es su motor diario para levantarse y hacer cosas extraordinarias en la vida. Las personas solteras tienen que tener, por ejemplo, un propósito igual de crecimiento, no porque no tengan un hijo, realmente no deben tener objetivos financieros, deben tener objetivos de viajes, de construir su independencia, de tener un departamento para ellos. Personas que, por ejemplo, somos casadas, pero no tenemos hijos, igual, o sea, tenemos que grandes porqués en el sentido de que yo quiero viajar, yo quiero disfrutar con mi pareja. Entonces, eso se convierten en los grandes porqués de las inversión. Entonces, puede ser que como pongo acá que quieras muchas cosas, se vale, pero empecemos a diversificar. Diferentes cantidades de dinero para diferentes fines. Perfecto, entonces por eso yo ahí digo que un 10% de ahorro a veces no es suficiente. Tal vez un 10% de ahorro solo sirva para mi vejez, pero necesito fines de viaje, necesito fines educativos. Entonces, no todo necesariamente tiene que nacer a partir de la deuda y vivir hasta que yo tenga 70 años endeudados y simplemente pagarle a los bancos. Créanme que ahora el interés compuesto y los instrumentos de inversión ya no solamente son para ricos, ya no solamente son para millonarios. La tecnología nos ha dado un gran alcance y ahora están a disposición. Simplemente los invito a que investiguen, los invito a realmente que ahora, como yo les dije, yo me doy por bien servida, que el día de hoy ustedes salgan motivados a buscar información, a buscar cómo pueden rentabilizar su dinero. Hay muchísimas opciones seguras que sí les permite rentabilizar. Y como les dije, simplemente tenemos que atacar en estos instrumentos de inversión cuando analicemos. Obviamente que nuestro dinero esté trabajando por encima de una tasa de la inflación. Este es el fantasma financiero que no muchos controlan. Pero si yo, por ejemplo, era como yo les decía hace rato, si yo tengo mi dinero ahorrado en el banco, estoy matando mis finanzas, estoy perdiendo poder adquisitivo, porque la banca nos presta créditos al 20%, al 18%. Y si nosotros ponemos una póliza, nos paga intereses del 2%, del 3%. Cuando la inflación promedio a nivel de, por ejemplo, que nosotros tenemos acá en Ecuador, supera el 3%, 5%, porque en países como Colombia
realmente tienen bastante educación financiera y son muy hábiles con las inversiones, porque tienen tasas de inflación por encima del 10%. Entonces, son gente que está muy comprometida en cómo sacarle provecho o si no el mercado les gana o si no sus finanzas se queman, se mueren. Entonces, ellos son personas que saben muchísimo de educación financiera y créanme que es un país de emprendedores y realmente me encanta esa cultura. Yo creo que sigo a muchas personas que son de Colombia y para mí son como de esos mentores o esos coach también que uno puede tener en redes, que no solamente un mentor se lo tiene que tener de forma física, sino que también para eso están las redes. O sea, utilicen las redes con propósito. Utilicen las redes para informarse. Créanme que a mí no me salen casi noticias de amigos en redes. A mí me salen solo en mis redes más temas informativos de educación, porque uso las redes con propósito. O sea, no uso las redes realmente para cualquier cosa. Entonces, otro de los temas que finalmente vamos a hablar, chicos, es los seguros. Créanme que como agente de seguros me he topado con la falta de cultura que tenemos en seguros porque creen, mucho de las personas, como les pongo acá, creen que no necesitan un seguro o no les interesa, no tienen dinero, no tienen un trabajo para pagar un seguro, creen que son a veces muy caros y a veces realmente el seguro depende realmente a la edad que nosotros tomemos esta cobertura. No saben cómo son, no saben cómo funcionan, no les han ofrecido, no confían en las aseguradoras, porque eso también es una gran limitante. Pero créanme que más bien no es que no confíen, sino que la gente no sabe usar los seguros, no sabe realmente, porque no hay seguros malos. Créanme, chicos, no hay seguros malos, pero depende la cobertura que tú estás tomando. A veces hay gente que me dice, me están debitando $2 en el seguro y por poco quiero que me cubra ya si tengo un siniestro de $1 millón. No, o sea, yo no puedo pretender que por tener un pago, una prima de $2, yo pueda tener una cobertura de $1 millón. No. Entonces, yo tengo que saber cuáles son mis limitaciones con cada cobertura. Entonces, necesito entender. Cada producto que ustedes compren, tienen que entenderlo. Tienen que saber qué es lo que están comprando, cuál es la suma asegurada, cuáles son las exclusiones, cuáles son los beneficios, cuánto es la prima que yo tengo que pagar, qué pasa si yo dejo de pagar mi prima. O sea, ustedes tienen que entender todo en el mundo de los seguros. ¿Y saben por qué? Porque realmente es lamentable que las personas nos falte tanta cultura de seguros cuando todos estamos expuestos a riesgos. Todos tenemos la certeza, créanme que vamos a morir, todos van a morir, todos vamos a morir. Y realmente son un fallecimiento temprano, incluso cuando son personas que tienen dependientes económicos. Y yo les pongo un escenario. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, créanme que a veces me topo con clientes que las esposas creen que su esposo ya es, con el trabajo de sus esposos tienen el patrimonio suficiente. Las esposas creen que realmente nunca necesitan un seguro, porque creen que el ingreso de su esposo es suficiente. Y créanme que no. Porque ¿qué pasa cuando en un hogar la única parte que trabaja es su esposo? Creen que tal vez esa persona tiene la vida comprada, que no puede tener un fallecimiento temprano, no le puede dar una enfermedad terminal, qué sé yo, o sea, todos estamos expuestos a riesgos. Y si esa persona fallece, la que es golpeada económicamente primero es su esposo y las esposas no entendemos eso. Las esposas somos las que nos golpeamos financieramente, los hijos se quedan golpeados financieramente, porque ¿cuánto cuesta? Porque el tema emocional, créanme que es difícil subsanar, pero el tema económico al que una familia se enfrenta cuando sucede un escenario como estos es catastrófico. Y créanme que a mí me duele porque hay personas que sí tienen en cambio cultura de seguros, pero ya no están en condiciones de tomar. Porque los seguros antes que con dinero se toman con salud. Tengo un cliente justamente la semana pasada. Créanme que ella, y les cuento este caso para que ustedes tomen conciencia. El caso de esta cliente es que cuando ella, la hermana dio a luz, la hermana falleció en el parto. Ella se quedó con toda la tutela de la sobrina y la hermana no tenía ni un seguro.
Entonces, la dependencia económica justamente quedó para toda la hermana, ¿no? Entonces, ella obviamente quiere un tema de protección para su sobrina, quiere planificar sus estudios, la universidad de la sobrina, para que el estrés financiero de aquí a 10 años no sea muy amplio, ¿no? Entonces, ella tiene esa cultura de, bueno, me voy a planificar, me voy a organizar. Pero ¿saben qué? Lamentablemente a ella hace 6 años le dio un derrame cerebral. Y para una aseguradora tener un derrame cerebral es una persona que tiene un alto riesgo. Personas que sufren del corazón, personas que sufren de cáncer, no pueden tomar coberturas de un seguro. ¿Por qué? Porque el día de mañana les puede pasar algo y es un alto riesgo para el asegurador. Entonces, cuando nosotros estamos en condiciones idóneas de tomar un seguro es cuando tenemos salud, tenemos capacidad económica, pero obviamente, como les digo, es un tema de que uno tiene que tener todas las protecciones, porque hay diferentes tipos de seguros. O sea, hay seguros que, por ejemplo, la compañía, justamente por el valor de una prima, la aseguradora se encarga de cubrirle cierto riesgo, se compromete a pagarle cierto valor. Entonces, como les pongo acá, siempre resulta más barato estar asegurado que enfrentar una contingencia sin protección. Tenemos, créanme, indemnizaciones que a veces nosotros damos a nuestros clientes de $500,000, de $1,000,000. Entonces, créanme que a veces también es una tarea a mí es como un tema de amor que yo hago con las familias también. Pero tenemos que entender qué seguro nosotros necesitamos tener en la vida, porque es seguros para todo. Pero a veces nosotros aseguramos hasta el carro, pero no aseguramos nuestra vida. Entonces, estadísticamente, justamente la compañía me comentaba que estadísticamente hay personas que, por ejemplo, han tomado un seguro de vida con retiro, porque las aseguradoras tenemos eso también. Seguros de vida donde yo me puedo planificar mi retiro a través de un fondo indexado, como decía, sí, y imitar el comportamiento de un indicador bursátil. ¿Ya? Entonces, en ese momento, mi crecimiento de capital al término de 20 años de aportación realmente puede ser bastante genial y solamente aporto 20 años y después de forma pasiva igual sigo ganando rendimientos, sigo ganando intereses que sobrepasan las tasas del 8%. Entonces, créanme que es una acumulación de capital bastante idónea, pero yo necesito entender que obviamente, ¿para qué causales yo necesito un seguro? Este de aquí, por ejemplo, un seguro de retiro, lo promociono mucho para el tema de planificación de retiro, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo planifico mi retiro y yo estoy pagando una prima mensual de ahorro para tener una vejez tranquila y a la par tener a mi familia protegida en caso de que yo llegue a faltar? ¿Qué pasa si de aquí a 5 años me detectan una enfermedad grave, un cáncer? Y la persona ya no puede seguir planificando su retiro porque necesita orientar todos sus recursos al tratamiento del cáncer. Entonces, ¿no les parece lógico que uno tiene que tener una protección también médica? Los pilares financieros que uno tiene que tener en la vida son básicos. O sea, uno tiene que tener, y créanme, yo soy la persona más preventiva de todos. O sea, no sé, a veces hasta mi esposo me dice que creo que exagero, pero para mí no, porque yo tengo seguro de salud, tengo seguro de salud médico de gastos menores, tengo seguros de salud de gastos médicos mayores, ahorro para mi plan de jubilación, ahorro para mis planes de emergencia. Entonces, es que es eso. Por ejemplo, porque ¿qué pasa si Dios no permita más adelante hay un accidente donde se me deriva una factura de $300,000? Créanme que 300,000 es fácil sacarlo para nosotros. No, o sea, cuando estamos creciendo patrimonialmente, tener un gasto de $300,000 por un accidente, por una enfermedad, por un tema de cuidados intensivos, entonces se arruina todo el trabajo que yo he hecho de años. Entonces, eso es un seguro, o sea, saber derivar un riesgo a una compañía que sí lo puede cumplir. Entonces, por el pago de una prima. Entonces, yo tengo coberturas de salud de $500,000 en temas de salud y por ser joven, créanme que todavía pago primas súper bajas. Yo pago una prima de $25 por tener una protección de $500,000 en salud. $25 uno como joven se lo gasta en una salida con amigos. Entonces, ¿por qué no voy a precautelar tener una protección patrimonial? Porque eso es cuidar mi patrimonio, cuidar lo que a mí me cuesta hacer todos los días. Dime, Juan.
Una consulta, ingeniera, ¿con qué empresa está trabajando de seguros? Yo trabajo, soy agente de seguros internacional, trabajo con temas de salud con varias, las mejores de aquí del país, que son BMI, BMI. Tengo, por ejemplo, con Fiamed, trabajamos con Saludza, con Humana, con Bupa. Entonces, pero en vida específicamente trabajamos con BMI. Con BMI, que incluso tiene estos fondos indexados donde tú sí te puedes planificar para un retiro a temprana edad, incluso para protecciones de gastos médicos mayores. También BMI tiene un plan súper noble que te da asistencia de viajes si te vas al exterior, te da hasta un plan dental, incluso hasta tu fallecimiento está cubierto dentro de este plan. Entonces, y son primas bastante cómodas, pero esas son las aseguradoras con las que trabajo actualmente. Ah, ok, ok. Porque mi familia, por ejemplo, trabaja con lo que refiere a Pan American Life, que Ah, sí, también es pero... internacional. Por ejemplo, ellos, ellos en una ocasión en Estados Unidos, mi papá es diabético y él casi le da un coma diabético y ellos cubrieron. Usted sabe que la medicina en Estados Unidos es un costo altísimo. Claro. Únicamente por haber ingresado por emergencias fueron $18,000. Entonces, claro, pero por ejemplo, usted nos habla que la prima de pago es de $25. En el caso de Pan American Life, no recuerdo, pero era, bueno, en relación de mi papá como tal, era un pago bastante fuerte. O sea, sí es mayor, porque prácticamente el retiro de él oscila casi en el $1,000,000 como tal. Mm, Ajá. sí, Entonces, sí, claro, o qué sea, genial, porque allá para Estados Unidos son otras coberturas y son otros planes también adaptados al mundo financiero que ellos tienen, porque Estados Unidos es re caro, créeme que sí, porque de hecho yo te digo porque yo tengo una inversión en los Estados Unidos y mi esposo ahorita se está allá por el tema de la inversión que tenemos allá y allá todo es sumamente caro, el costo de vida es demasiado caro. claro, por eso Entonces, imagínese que tener una protección médica allí es caro. solamente el ingreso de emergencias fueron $18,000 sin contar todo lo que fue el tratamiento como tal, que no pasó de ser más de 1 o 2 noches, pero más o menos salió entre, si no me equivoco, eran como 39 o $38,000, prácticamente $40,000, y sí cubrió, en este caso Pan American Life cubrió. Solamente se tuvo que cancelar un porcentaje como tal, pero el resto fue cubierto por la aseguradora. Por eso le preguntaba qué tipo de aseguradora Exacto. era la que usted trabajaba o la que usted dispone, porque las cuotas que usted habla de $25 son cómodas, en realidad, son bastante cómodas. Ajá. Sí, es que tenemos, mi querido Juan, tenemos bastantes seguros. O sea, realmente el mundo de los seguros es como construir un traje a la medida del cliente. Tenemos varios. Por ejemplo, los gastos médicos menores, el que yo te hablo de protección de $500,000 y en el que pago 25, realmente es una protección para casos graves, ¿no? Y tienen deducibles. Un deducible es lo que paga el cliente. Entonces, son deducibles que van a partir de $5,000, pero $5,000 cuando sucede un cáncer, un accidente, 5,000 no afecta a mi patrimonio notablemente, va a ser realmente suave. Por ejemplo, yo tener de una factura de $300,000, tener que cubrir $5,000 realmente no es nada. Entonces, de ahí yo se activa una protección de $500,000, pero son para casos, protecciones mayores, ¿no? Por ejemplo, si tú deseas tomar una protección de gastos médicos menores, nosotros también tenemos planes internacionales que te habilitan protección en los Estados Unidos. Entonces ahí usualmente son planes que te van a costar mensual primas de $200, de $150, y son coberturas dependiendo de lo que el cliente quiera. Tenemos hasta de $8,000,000 de cobertura. Entonces, mucho depende ya de lo que busca el cliente. Pero cuando nosotros estamos jóvenes, ahora yo siempre recomiendo, obviamente, tener una protección de seguro que vaya acorde a lo que yo también tengo espacio dentro de mi presupuesto, ¿no? Entonces, yo créeme que digo, sería genial que todos podamos pagar un plan internacional y que si el día de mañana le da un cáncer, tenga atención en los Estados Unidos porque es de otro nivel. O sea, el 99% de las personas usualmente a veces que entran a los mejores centros oncológicos de cáncer salen sanos. Entonces, pero obviamente eso te cuesta, tiene un costo. Pero en cambio, mientras nosotros estamos trabajando, el punto es que nosotros podemos tener una cobertura a temprana edad, incluso cuando no tenemos enfermedades, cuando no tenemos preexistencias. Porque las preexistencias médicas, ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente a veces hay personas que dicen, voy a tomar un seguro cuando ya tengo algo. Para que me cubra la aseguradora, me voy a tomar un seguro. Las aseguradoras no funcionan así. Entonces, el tiempo oportuno para nosotros poder tomar un seguro justamente es cuando no tenemos preexistencias, porque las preexistencias, digamos que nosotros como aseguradoras permitiéramos que todas las personas con cáncer se pudieran asegurar, las aseguradoras quebraran.
porque los gastos de cáncer realmente de forma masiva significaría demasiado para nosotros. En cambio, si nosotros controlamos, obviamente las personas que ingresen desde que están jóvenes y están sanas, obviamente el riesgo o el siniestro de población que tenga cáncer, obviamente, versus la captación millonaria que tienen las aseguradoras, es un valor minúsculo que el que tiene que cubrir. Entonces, siempre digo, o sea, nosotros tenemos que trabajar de forma preventiva con los seguros y cuando no tenemos nada, porque cuando entras con una enfermedad, si tomas un plan de $500,000, si tomas un plan de $8 millones, las enfermedades con las que ya ingresas a un plan entran con una cobertura de hasta $9,000 o son 20 salarios básicos acá en el Ecuador. Entonces, Ujú. imagínate, te limitas. Entonces, yo prefiero tomar un seguro cuando estoy joven y cuando estoy sano. Y obviamente va a tener temas inflacionarios año tras año, pero créeme que lo vale y lo compensa. Entonces, yo los invito a que más bien, por ejemplo, si se interesan igual en este mundo, o sea, investiguen, se asesoren, porque esa es la intención de esta charla, que ustedes puedan protegerse patrimonialmente y puedan proteger todo lo que les cuesta hacer. Uno se levanta realmente todos los días con mucho ánimo, con mucha energía y como les digo, con un gran porqué detrás de nuestra vida. Pero si no tenemos salvavidas, no tenemos pilares de financieros sólidos, seguros que nos cubran en casos de emergencias o eventos inesperados, todo eso se va a ir abajo en algún momento. Entonces, tengamos que proteger, esos van a ser de los gastos médicos justamente que te hablaba y que ya los hablé. Entonces, realmente yo, chicos, les invito con esta charla que son nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, lo que determina nuestros resultados. Solo hay que ser sabios. No nuestros ingresos, no nuestro nivel de ingresos, sino que hay que utilizar todos los elementos que yo les di esta noche y hagamos que nuestra vida realmente tenga un propósito, nuestras finanzas tengan un propósito. Trabajemos con un propósito. Y ese propósito tiene que ser con amor como para motivarnos todos los días. Y realmente no se limiten. O sea, yo digo siempre hay que matar el pobre que llevamos a veces como creencia adentro, que el dinero es malo. No, aspiren a ser grandes, aspiren a soñar en grande, a cumplir sus sueños. Tenemos una vida y estamos aquí para hacer de esa vida bonita, que valga la pena y hacer que valga la pena para los seres que más amamos. Pero hay que ser sabios con esto, con el uso de nuestro dinero. Así que chicos, no sé si tienen preguntas, yo les agradezco, créanme que ha sido muy bonito poder compartir, espero que realmente se hayan podido llevar un poquito de información valiosa de todo corazón y que igual de todo corazón ustedes y cada uno de ustedes, más de las 100 personas que están aquí esta noche, puedan cumplir sus objetivos financieros. No los conozco de forma personal, pero de todo corazón yo les deseo esa vibra. Hola, Fer. Ingeniera, con las palabras que usted estaba mencionando justamente ahorita al final, prácticamente en sociedad dentro del país o de Latinoamérica está la mente del pobre como tal. El vivir, como usted dijo, al día a día, poder cubrir las necesidades que llegan al día a día como tal, pero lo que hablaba usted del propósito, a la final es el propósito que uno quiera tener, sepa cuál es el propósito como tal, porque cuando uno cumple un propósito dentro de una acción, dentro de una actividad, prácticamente el resultado viene por sí solo, por añadidura, viene siendo solo, el dinero viene solo, más no al buscar el dinero como tal, porque sí, o sea, inclusive recién estaba viendo una charla de Elon Musk, que es la persona prácticamente más rica del planeta, quien ha modificado y ha cambiado el entender de prácticamente 100 millones de habitantes y hasta más. Y él mismo dice que él no busca los resultados económicos, no es el camino, sino más bien el camino es saber que estás con tu tiempo de vida, corto o largo, puedas crear un propósito de vida. Y al cumplir ese propósito, todos los éxitos, todo lo que refiere a finanzas económicas, todo va a llegar, todo vendrá en su momento. Entonces, al cambiar esa Total. mentalidad y poderla llevar a los negocios latinoamericanos, donde uno invierte para recibir prácticamente el fruto rápido, sin saber que a largo plazo es donde todo tiene que darse. Porque el corto plazo, sí, o sea, puede ser un indicador de que puede irte muy bien como tal, pero a largo plazo puede que todo decaiga. Entonces, ahí está donde entra también la innovación como tal, el pensamiento creativo, la creación de decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que falta dentro del mercado? ¿En qué pata cogea mi sociedad? ¿Dónde yo puedo ingresar prácticamente para suplir una necesidad o a su vez crear la necesidad a las otras personas?
porque esa es la capacidad que tiene un administrador de empresas, o sea, es esa visión de la cual las personas no ven, no las ven, y ahí es donde entra el emprendedor, el empresario como tal, a suplir una necesidad que ve en la sociedad o una necesidad que se puede crear con el tiempo. Y ahí está el objetivo de vida. Si las personas logran conocer su objetivo de vida a temprana edad y lo pueden trabajar durante todo un periodo, inclusive hasta uno se puede despedir feliz de la vida. Yo he conversado con muchas Claro. personas de tercera edad y muchos me han dicho que sí, o sea, que han cumplido muchas metas, pero que no se sienten felices en sus últimos años. Entonces, ahí es lo que yo me pongo a pensar, ¿cuál es el propósito como tal? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, eso, o sea, lo último que usted dijo a mí por lo menos me llegó bastante, porque sí, o sea, el propósito es Me real, encanta. el propósito quizás, hay una frase que también me llega mucho que dice así, o sea, no sabéis que sois dioses creadores, creadores tanto de realidades, porque con una actividad que tú puedas realizar puedes modificar no solo tu vida, sino la vida de muchas personas y llevarla bien, llevarla positivo. Exacto. Sabes que nosotros, para las personas, de forma respetuosa, para las personas que tal vez estén en esta sala y que no sean creyentes, ¿no? Pero las personas que somos creyentes, creo que justamente si somos hijos de Dios, sabemos que tenemos poder de creación. Y tiene que ser ese poder de creación desde el amor. Y justamente el dinero es una energía. El dinero viene por efecto de. Entonces, justamente lo que decías, Juan, o sea, el dinero es un efecto de impactar vidas, de transformar vidas. Entonces, que ese no sea el centro de crecimiento. El centro de crecimiento de nosotros que sea siempre cumplir sueños, de impactar vidas, de llegar. Creo que justamente, créeme que me llegó mucho lo que tú dijiste, de no llegar a mi vejez y que realmente me arrepienta de no haber hecho en la vida todo lo que yo quise. Creo que justamente mi motivación de salirme de un tema de relación de dependencia y ahorita se estar educando a gente es eso. O sea, llegar y que lo que yo he vivido realmente sirva de ejemplo para otras personas, para muchos jóvenes, porque los jóvenes estamos aquí, tenemos todo el tiempo por delante para cumplir, pero nuestro vehículo financiero tiene que ser a cumplir ese amor y ese propósito, Juan, y yo creo que realmente siento y me encanta toda la energía que transmites y créeme que si sigues con esa mentalidad, primero creo que el tema de crecimiento en la vida está acá, o sea, primero es la mente, o sea, porque si nosotros no nos lo creemos, no estamos con esa actitud de crecimiento, no, difícilmente conseguimos en la vida, por eso, como yo decía, no factura, la vergüenza no factura. Entonces, uno tiene que ir por la vida impactando, uniéndose de relaciones que a uno, no solamente de esos amigos que siempre te invitan, obviamente, a salir, a farrear, está bien, ¿no? Pero únanse con relaciones que les ayuden a crecer. Únanse con amigos que les propongan, oye, hagamos este proyecto, hagamos esto. Entonces, únanse con esa gente y créanme que luego van a regresar y van a regresar a mirar atrás y van a agradecer haber aprovechado toda su juventud y todo su tiempo. Washington, también tienes la manita levantada. Sí, profe, una pregunta. ¿Podría explicar un poco de lo que es la plataforma SP500 de las inversiones? Bien. Sí, bueno, el tema de las inversiones es un mundo súper, súper amplio. Créeme que es súper, súper amplio. Pero, por ejemplo, rápidamente, si tú no eres experto invirtiendo en el S&P 500 en el Nasdaq 100, o sea, si tú quieres iniciar ahorita ya tener un propósito con tus ahorros, sí te recomiendo una aseguradora. Porque las aseguradoras a través de los fondos indexados, por ejemplo, si imitan el comportamiento Nasdaq 100 o del S&P 500. Ya, entonces, ¿cuál es el propósito? Justamente de que el patrimonial primero, que es un seguro de vida, y a la vez buscan que sus ahorros ganen rendimientos bastante competitivos, lo puedan implementar o puedan adquirir un instrumento como estos. BMI tiene un fondo indexado
que simule este comportamiento. Obviamente tú también lo puedes hacer de forma particular, no a través de una aseguradora, pero bueno, a través de una aseguradora, ¿cuál es la ventaja que yo también le veo? Es que a la par adquieres un fondo de protección, que si mientras tú, cuando somos jóvenes, estamos en ese propósito de engordar nuestro chanchito patrimonial y si tengo dependientes económicos, tengo a mi familia protegida y tengo trabajando mis ahorros para mi retiro, para mi jubilación. Y en eso tú puedes hacer. ¿Y qué el S&P 500 y el Nasdaq 100? Son los dos indicadores bursátiles más estables de la economía mundial. Warren Buffett es, por ejemplo, uno de los inversionistas que yo más admiro y él empezó a invertir desde que tenía 12 años de edad y realmente créeme que el tiempo y la paciencia es lo que le ha dado los resultados que él tiene en este momento, pero son dos indicadores que, por ejemplo, el S&P 500 es como tú hacerte accionista de las 500 empresas más estables de los Estados Unidos. El Nasdaq 100 es como tú hacerte accionista de las empresas tecnológicas más rentables de los Estados Unidos. Entonces, pero ¿cuál es el beneficio de adquirirlo a través de una aseguradora que simile el comportamiento de este indicador? Es que, como yo decía, tiene un techo y tiene un piso. Entonces, tus ahorros van a estar protegidos. Que cuando, por ejemplo, el mercado caiga a valores negativos, posiblemente son 20 años de aportación. Si lo tomas a través de un asegurador, tú ahorras, te enfocas en ahorrar en 20. ¿Qué pasa si en los vender tus ahorros? Siempre te va a dar el 1% de rentabilidad sobre tus ahorros. Entonces, usualmente el comportamiento de este indicador ha fluctuado en rentabilidades que van desde el 8% hasta el 12%. Entonces es súper chévere realmente. Entonces, pero usualmente sí, en esos 20 años de promedio de estos indicadores, sí ha habido unos 5 o 6 años que han caído a valores negativos, pero 5 o 6 años de valores negativos respecto a 20 años positivos no marcan la diferencia. Entonces, eso es lo que me da las inversiones. Me da el dinero o el crecimiento de mi dinero a largo plazo es muy fructífero. Entonces, pero es diferente, por ejemplo, hay personas que cotizan de forma individual en bolsa. Eso sí, lo puedes hacer tú también de forma individual en el Nasdaq, en el S&P 500. Hay brokers regulados, por ejemplo, como Happy, es uno de los brokers regulados acá en el país que sí te permite la compra de acciones en divisa estadounidense, obviamente en dólar, y tú puedes comprarlo a través acá en Latinoamérica, pero obviamente no te da un seguro de vida y obviamente tú tienes que entender y entender el comportamiento del mercado. Y lo importante igual ahí, cuando tú haces inversiones por tu cuenta, es que tengas el hábito también del ahorro porque obviamente de nada sirve que tú solamente compres una acción, pero igual no estés monitoreando el comportamiento o no hagas, igual no tengas una constancia de seguir comprando, seguir inyectando. Entonces, siempre lo construye el largo plazo y la disciplina que nosotros tengamos. Lo que sí yo, chicos, o sea, nunca les voy a recomendar es, por ejemplo, yo el tema de Forex, de esas cosas, trading también. Si lo van a hacer o lo practican, también el trading es una forma de inversión, pero practiquen cierto capital que estén realmente, por ejemplo, a perder, porque el trading es bastante volátil. El rendimiento de velas, por ejemplo, es más, también entiéndalo súper bien, no arriesgan capitales grandes, pero bueno, tienen múltiples opciones, como les digo. Este tema de las inversiones es súper, súper amplio. Listo, muchas gracias, estimada Magíster Liliana. Qué gusto tener la oportunidad de acceder a esta información tan valiosa para todos y cada uno de nosotros. En esta parte vamos a hacer dudas e inquietudes. Entonces, estimados estudiantes, las personas que deseen preguntar algo, que deseen hacer alguna aportación, tengan alguna inquietud, levanten la mano para darles su oportunidad. La dinámica es que cada alumno pueda hacer una pregunta, así que adelante. Correcto, chicos. Entonces, sin más dudas, ha sido una intervención excelente. Le agradecemos mucho, Magíster Liliana. Para cerrar el evento, las palabras de agradecimiento y despedida van por parte de la ingeniera Karina Castillo.
Estás en mute, Cari, no te escucho. ¿Está la ingeniera por aquí? Hola, hola. Creo que estamos con un problema en el audio. Correcto, estamos con una falla técnica. A continuación, nos va a ayudar la ingeniera magíster Marcia López, por favor. Buenas noches con todos. Bien, primero agradecerle a Liliana González, muchas gracias por la apertura y también por los sabios consejos que les ha dado a nuestros estudiantes. Recordar